Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video de Ruta de Inversión donde vamos a estar respondiendo una pregunta que constantemente nos realizan y esa pregunta es ¿cómo puedo incorporar Bitcoin a nuestro portafolio? Desde hace algún tiempo venimos trabajando junto a Miguel en el desarrollo de una estrategia que nos permita incorporar este tipo de activos, maximizando los rendimientos de nuestro portafolio, pero también bajando los riesgos asociados. Ahora, antes de entrar en materia, es importante que nosotros como inversionistas tengamos un poco de contexto, así que me gustaría partir este video revisando las palabras de el mejor inversionista de la historia, que en el año 2013 decía que no le sorprendería que Bitcoin no existiera dentro de los próximos 10 a 20 años. Ahora, adivinen qué, desde ese momento ha ocurrido mucho y por el contrario, lo que ha ocurrido es que la adopción de Bitcoin por parte de inversionistas retail y también por inversionistas institucionales no ha hecho más que aumentar. Y esto hace que nosotros nos realicemos una serie de preguntas. ¿Es realmente Bitcoin una oportunidad? ¿Es realmente Bitcoin comparable al oro? ¿Es realmente Bitcoin el oro digital? Y la verdad es que nadie puede afirmar eso. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que con el crecimiento de este activo es básicamente imposible obviarlo de nuestro portafolio. Entonces acá debemos desarrollar estrategias y preguntarnos, ¿son el Bitcoin y el oro podrían ser elementos complementarios o activos complementarios en nuestro portafolio de inversión? Y es parte de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces recuerden que al inicio del video le comentábamos que nuestra visión en ruta de inversión es aumentar los rendimientos, pero también disminuir los riesgos. Y muchas veces esta última palabra es clave, riesgo. Constantemente estamos recibiendo información acerca de riesgos de mercado, riesgos operacionales, riesgos de liquidez, riesgos de tasas de interés, riesgos cambiarios, riesgos políticos, y es algo que puede ser abrumador. Ahora, obviamente, es importante que cada uno de nosotros como inversionistas desarrolle sus propias estrategias para poder mitigar estos diferentes riesgos. Acá podríamos hablar de dos escenarios un tanto extremos. El primero de ellos, un inversionista que decide mitigar estos riesgos a través de una diversificación exagerada de su portafolio de inversión. Es decir, incorporando muchos activos, no teniendo un criterio claro de selección para la incorporación de esos activos. Y eso en la práctica que ocurre, se vuelve una cantidad de información básicamente inmanejable. No vamos a poder manejar la información asociada al rendimiento o al seguimiento de 80, 100 acciones en nuestro portafolio. Por el contrario, lo que nosotros proponemos en ruta de inversión es que nosotros mantengamos pocos activos en cartera, pero activos bien seleccionados de diferentes puntos de vista o aplicando diferentes criterios. Primero, si vas a elegir un negocio, asegúrate que ese negocio sea bueno, pero también asegúrate que ese negocio esté a una buena valoración. Cuida también que no todos los activos estén correlacionados, es decir, que puedes tener diferentes tipos de industria en tu portafolio de inversión. Así, cuando los ciclos de mercado vayan cambiando, tu portafolio va a adaptarse a esos ciclos de mercado. Es siempre importante tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo en los mercados para que podamos tomar decisiones en consecuencia. Entonces, acá podemos hablar de diferentes tipos de activos. El primero de ellos probablemente es el que más conozcamos o acerca del que más hayamos escuchado, que sería la renta variable. Y la renta variable, aquí no existen rendimientos garantizados, por eso su nombre así lo indica, como variable. Y dentro de ellas podemos encontrar diferentes tipos de instrumentos, desde acciones de crecimiento, acciones de dividendos, REITs, que son fondos inmobiliarios de inversión que cotizan en bolsa y que nos permiten a nosotros tener acceso a diferentes tipos de activos inmobiliarios, no solo residenciales, sino también empresariales, industriales, hospitalarios, de almacenamiento, diferentes tipos de industrias en las cuales podemos invertir y que además se caracterizan por un alto nivel de dividendos. Así que si no han escuchado acerca de este tipo de activos, les recomiendo investigar acerca de ello. Por otra parte, tenemos lo que sería la renta fija, que dentro de la renta fija tenemos bonos soberanos, bonos municipales, bonos de empresas, bien sean públicas o bien sean estatales, y existen además otro tipo de instrumentos de renta fija.
Tenemos también lo que sería el efectivo, y dentro del efectivo nosotros podríamos considerar los money markets, los certificados de depósito y las letras del Tesoro americano, que básicamente es deuda que nosotros compraríamos al Tesoro americano con un vencimiento en un plazo bastante corto. Y finalmente, los activos alternativos, donde entran los activos sobre los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué existe acá? Existe inversión en empresas públicas en diferentes niveles de crecimiento, empresas privadas con diferentes niveles de madurez. Y allí podemos diferenciar el private equity del venture capital, no vamos a entrar en tanto detalle. Podríamos también invertir en coleccionables, autos, etcétera, deuda privada, crowdfunding, que esto nos permite también invertir en proyectos de una manera bastante incipiente y con potenciales retornos, pero también con muy altos, perdón, pero también con riesgos asociados muy altos. Existen otras formas de inversión, como por ejemplo inversión en obras de arte, que podría parecer un poco distante dependiendo de cuál sea tu situación patrimonial, pero a día de hoy existen algunas oportunidades de invertir en arte de forma tokenizada. Tenemos un video en nuestro canal de Ruta Inversión donde hablamos con un fondo de inversión en México que se dedica a este tipo de inversión y pareciera interesante al menos evaluar la opción de este tipo de oportunidad con inversiones mínimas bastante bajas que van desde los 150 a 200 dólares en adelante. Y finalmente, dos activos claves que es sobre los cuales vamos a estar centrando nuestro video de hoy. El primero de ellos son los commodities, vamos a estar hablando específicamente del oro, y por otra parte, las criptomonedas, que cuando nosotros en Ruta de Inversión pensamos en criptomonedas, para nosotros existe una única criptomoneda, que es el Bitcoin. Y esto tiene que ver con todo el razonamiento, no solo macroeconómico y de teorías monetarias que existen detrás del Bitcoin, sino además su nivel de adopción. Es muy grande el nivel de adopción de Bitcoin comparado con el segundo o el tercero, es más grande, que puede ser Ethereum, por ejemplo, y Solana. Entonces esto hace que a futuro debería existir un único ganador en este espacio de las criptomonedas, cómo va a ser Bitcoin. Y en ese sentido les recomiendo una charla muy buena de Michael Saylor que se llama There is no second best, donde habla acerca de las características diferenciadoras del Bitcoin respecto a las otras criptomonedas y también inclusive frente a otros tipos de inversión. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Probablemente, o seguramente todos los que están acá, hayamos escuchado hablar acerca de la inversión a través de ETFs en el Standard & Poor's 500, lo cual normalmente en un periodo de los últimos 10 años nos ha entregado en torno a un 2, un 13% de rendimiento. Y vamos a utilizar también, si se fijan en la tabla que tenemos en pantalla, una métrica de la volatilidad. Y esta volatilidad la vamos a asumir o la vamos a asociar al nivel de riesgo. Mientras más alta la volatilidad, va a ser mayor el riesgo del activo que vamos a estar revisando. Entonces vamos a tomar una comparación contra un portafolio que tradicionalmente se maneja en el mercado, que es el portafolio de 60-40. Para aquellos que no lo hayan escuchado, el 60% correspondería al 60% de inversión en renta variable. Vamos a considerar en este caso inversión en el Standard & Poor's 500 versus un 40% de inversión en renta fija. ¿Qué es lo que se busca con esto? Mitigar la volatilidad, es decir, mitigar el riesgo. Entonces, si nos vamos a la tabla que tenemos en pantalla, fíjense que los rendimientos del Standard & Poor's 500 es mayor que el de portafolio 60-40, pero también la volatilidad y por lo tanto el riesgo del Standard & Poor's 500 es mayor al del portafolio 60-40, y eso se ve claramente también en los gráficos que tenemos en la parte inferior, donde la línea superior de color verde muestra un mayor rendimiento, pero también está expuesta a mayores caídas en diferentes puntos a lo largo de esa recta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer acá? ¿Qué ocurre si nosotros cambiamos la renta fija de este portafolio por oro?
Pero siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las ventajas, desventajas de este tipo de inversión, cómo podemos invertir en él, cuáles son las formas de inversión y también cuáles son las oportunidades o las perspectivas que podemos ver a futuro, 2025 e incluso más allá. Entonces, principal ventaja, es un activo refugio, aunque es un activo que tiene un comportamiento más estable cuando existen riesgos importantes en el mercado. Como ejemplo, podemos decir que en el año 2020 con el COVID, en marzo de 2020, el Standard & Poor's 500 cayó entre un 30 y un 35%, mientras que el oro en ese mismo periodo de tiempo cayó entre un 10 y un 12%. Entonces, si se fijan, si bien cae, lo hacen un tercio, más o menos en la proporción de lo que hizo la renta variable. Y eso nos permite a nosotros también tener mayor tranquilidad como inversionistas. Incorporar oro, por lo tanto, puede reducir los niveles de riesgo dentro de nuestro portafolio de inversión y sin duda, pese a que pueda estar expuesto el oro a pequeñas volatilidades en el corto plazo, la tendencia al oro siempre es al alza. Entonces, es una excelente forma de preservación de valor de nuestro patrimonio. Desventaja, el oro no paga dividendos, que muchas veces nosotros como inversionistas estamos buscando. El precio, como ya decía antes, puede ser volátil en el corto plazo. Y también las fluctuaciones en las tasas de interés de los bancos centrales alrededor del mundo pueden afectar los precios del oro. Además, existen ciertas instituciones, y en este caso estoy hablando específicamente de los bancos centrales, que al momento de tener mucha concentración de oro, que es lo que está pasando actualmente, pueden también de alguna manera incidir de forma importante sobre las variaciones del precio. ¿Cómo podemos invertir en oro? Normalmente pensamos en comprarnos una cadena, una pulsera, un anillo, unos zarcillos. Y la verdad es que existen diferentes tipos de activos financieros que nos permiten tener exposición al precio del oro. Pueden ser desde comprar ETFs o ETCs, que son una especie de ETF asociado al precio del oro, pero también podemos invertir en empresas mineras cuyo principal activo sea, cuyo principal producto sea el oro. Podemos invertir en empresas de royalty minero, podemos invertir en opciones, podemos invertir en futuros, que son, digamos, ya instrumentos un poco más complicados, que son instrumentos, son derivados financieros, pero existen diferentes, a lo que voy es que existen diferentes formas o mecanismos de inversión. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y cuáles son las perspectivas del oro que podemos esperar? Acá es importante que revisemos alguna información de cuáles son las intenciones de los bancos centrales respecto a la compra de oro. Y muchos de ellos, el 80%, está indicando que piensa incrementar sus posiciones de oro durante 2025, mientras que un 20% piensa en mantener sus posiciones de oro actual, es decir, en ningún caso vender. Y cuando nos vamos a un análisis a 5 años, esta proporción también se mantiene sobre el 60% de los bancos centrales declarando su intención por seguir comprando oro. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros incorporamos el oro a nuestro portafolio de inversión? Entonces, ya habíamos hablado de este portafolio 60-40, 60% de renta variable versus 40% de renta fija. Nosotros cambiamos esa renta fija, esos bonos, por oro. Entonces, estaríamos hablando en este caso un 60% de renta variable, un 60% en este caso de Standard & Poor's 500, más un 40% en oro. Fíjense que el rendimiento aumenta de esos 8.66% que teníamos anteriormente hasta un 11%. Entonces ya nos comenzamos, en los últimos 10 años nos estaríamos quedando tan solo un 2% detrás del Standard & Poor's 500, pero fíjense qué ocurre con la volatilidad. Y es que la volatilidad, cuando nos comparamos contra el Standard & Poor's 500, es significativamente menor. Es decir, lo que estamos logrando acá es aumentar nuestro rendimiento mientras disminuimos el riesgo asociado. Y esto de nuevo lo podemos ver en estas gráficas donde existen 3 líneas y fíjense que ahora existe una línea intermedia que se acerca más al comportamiento del Standard & Poor's 500, pero también se siguen viendo mitigadas esas caídas
puntuales a lo largo de estos 10 años. Esa mitigación en esas caídas a lo largo de 10 años es producto justamente de lo que veíamos en la reducción de la volatilidad. Entonces, de nuevo, más allá del nivel de detalle, conceptualmente hablando, lo que estaríamos logrando incorporando oro a nuestro portafolio es aumentando nuestro rendimiento y disminuyendo nuestro riesgo asociado. Y acá es cuando entra Bitcoin. Entonces, ¿qué podemos esperar de Bitcoin en los próximos 10 años? Quiero que se fijen inicialmente en el gráfico superior y esto es de alguna manera es, digamos, una forma de entender cuál es la oportunidad que existen de inversión en este tipo de activos. Fíjense que a día de hoy todos los activos existentes en el mundo, y cuando digo todos los activos existentes en el mundo estamos hablando del dinero en sí mismo, el efectivo, bonos, inversión inmobiliaria, inversión en acciones, artículos de colección, arte, autos, etcétera, oro, y tenemos también a Bitcoin. El tamaño de todo esto está en torno a los 1.000 trillones, es decir, un cuatrillón de dólares, de los cuales Bitcoin solo representa el 0.2% del total de activos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no solo crece el valor total de los activos de 1.000 trillones a de 1.000 cuatrillones, esto está escrito en inglés, perdón, a 1.100, 1.200, esto crece en torno a razón de un 6-7% el resto de los activos. Pero si además de eso, Bitcoin le comienza a robar algo, un poco de participación al resto de los tipos de inversión que estamos viendo en pantalla, el crecimiento de Bitcoin debería seguir siendo exponencial en los últimos años. Ahora, en los próximos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros comparamos el rendimiento que han entregado las 7 magníficas? Acá Google, Amazon, Meta, Tesla, Microsoft en los últimos 5 años han tenido un rendimiento espectacular de 31% estas acciones, superando al 10-12% del Standard & Poor's, al 5% del Russell 2000, pero se queda muy corto cuando lo comparamos contra el rendimiento que nos ha entregado Bitcoin en los últimos 10 años, que está sobre el 70%. Entonces, lo que quiero que tengan claro acá es el tamaño de la oportunidad que existe. Es un activo que deberíamos tener en el portafolio. Ahora, el cómo tenerlo es lo que estamos revisando en este video. Ahora, antes de avanzar, también es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son, así como lo hicimos con el oro, cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de inversión. Entonces, ventaja, existe un suministro limitado de Bitcoin, es decir, nunca van a haber más de 21 millones de Bitcoin, con lo cual eso refuerza también esta tesis de precio alcista que ya les comentaba con los argumentos anteriores. Existe una red, es una red descentralizada y bastante segura. Cada vez su adopción va en aumento, como también lo comentamos al inicio del video, y los usuarios tienen control sobre los fondos sin necesidad de intermediarios bancarios. Es decir, las personas pueden, esto es una red peer-to-peer, es decir, nosotros podemos intercambiar Bitcoin directamente sin pasar por un tercero como sería una institución bancaria. Desventaja, yo diría que la primera es una alta volatilidad. Esa alta volatilidad, conforme la adopción aumente y conforme estos 2 trillones que estamos viendo en pantalla en el gráfico superior vayan en aumento, esa volatilidad también debería ser cada vez menor. Hasta el momento existe un uso limitado como medio de intercambio para Bitcoin, es decir, no podemos ir a todas partes a comprar algo con Bitcoin, eso lo tenemos claro también. Y para algunos usuarios puede ser relativamente complejo comprar, entender cómo usar, cómo comprar, cómo almacenar Bitcoin. Aún así, con la adopción y la entrada en vigencia de los ETFs en Bitcoin, los ETFs Spot, eso también ha ido
ha ido disminuyendo las barreras de entrada para ciertos inversionistas, digamos, como un poco más reacios a este nuevo tipo de tecnología. Ahora puedes comprar Bitcoin a través de ETF, no solo a través de un exchange, no solo almacenarlos en Cold Wallet, que ya son temas, digamos, un poco más complejos. Entonces, recuerden qué era lo que ocurría cuando nosotros incorporamos este 40% de oro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Nosotros vamos a tomar el 60% de renta variable, lo vamos a seguir manteniendo. Vamos sobre eso a incorporar un 35% de oro y sobre eso vamos a incorporar un 5% de Bitcoin. Y cuando nosotros hacemos esta distribución de nuestro portafolio de inversión, fíjense cuáles son los resultados que obtenemos. Nosotros pasamos a un rendimiento de casi 18% interanual en los últimos 10 años, pero también con una volatilidad o un nivel de riesgo menor, inclusive al estándar & Poor's 500. Entonces, fíjense en términos gráficos que esta línea verde que hasta ahora había sido imbatible por los diferentes ajustes del portafolio que habíamos venido haciendo, se ve, digamos, muy superada por este nuevo portafolio que estaríamos diseñando, por la línea azul, no solo en términos de rendimiento, sino que inclusive estaríamos mejorando los riesgos asociados a nuestro portafolio. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo acá? Sí podemos tener Bitcoin, sí podemos perseguir mejores rendimientos y también podemos mitigar los riesgos. Nunca pierdan eso de vista. Finalmente vamos a estar revisando los mensajes claves que queremos que recuerdes del día de hoy. Vamos a partir con un par de mensajes importantes. Lo primero es que un adecuado y ordenado análisis de distribución de activos te ayudará a mantener la estrategia de inversión que mejor se adapte a tus objetivos. El perfil de riesgo de cada uno de nosotros es fundamental. Los activos deben estar siempre alineados con el perfil de riesgo y objetivos financieros de cada inversor. Básicamente, lo que te estamos diciendo acá es diversifica tu portafolio, pero hazlo con inteligencia, asociado a tu perfil de riesgo, un portafolio con el cual te sientas cómodo. Y la diversificación no implica tener muchos activos, sí implica tener algunos activos que estén bien seleccionados, como hemos dicho a lo largo del video, pensando en aumentar los rendimientos, pero también en mitigar los riesgos asociados. Y allí podría jugar un papel fundamental el oro como un refugio. ¿Okay? El oro es un activo que nos permite preservar el valor de nuestro patrimonio y proteger también a nuestro portafolio en momentos de estrés de mercado, bien sea por temas de inflación o bien sea por incertidumbre económica. También el Bitcoin podría jugar un papel fundamental en crecimiento, como una oportunidad de crecimiento y diversificación adicional de nuestro portafolio, pero siempre debes tener en cuenta también que así como existe un alto retorno, existe una alta volatilidad y la proporción en la que lo vayas a incorporar a tu portafolio de inversión debe estar alineado siempre, una vez más, con tu perfil de riesgo. Finalmente, es importante que tengas presente que nada de lo que te contamos acá es garantía que esto vaya a seguir ocurriendo en el futuro. Es una muy buena referencia, pero todo esto está basado en estadística pasada. Así que hasta acá no me queda más que agradecerte por habernos acompañado a lo largo de estos 20-25 minutos de video. Esperar que esta información que hemos preparado para ti sea de utilidad en el futuro y que sepas que puedes contar con Ruta de Inversión para seguir apoyándote, seguir optimizando esos rendimientos, seguir estructurando esos portafolios de inversión. Así que cuenta con nosotros y esperamos seguir en contacto con cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.